Pues, el día de hoy les voy a traer esta empresa para revisar, que es Southern Copper Corporation. Es una empresa transnacional con filial mexicana que también opera aquí en el Perú, en el sur del país. Tiene minas ubicadas en Moquegua y en Tacna, respectivamente Cuajón y Toquepala. Y bueno, hace unas par de semanas el gobierno del Perú le ha dado el visto bueno para empezar la explotación en Mina Tía María. Cuenta ubicada en la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa. Vamos a revisar un poco esta empresa, sus proyecciones, el valor de su acción actual, cuál sería un precio objetivo para poder estar interesados en adquirir. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a proyectar algo acerca de esta empresa y empezar a revisar un poco de sus valores actuales. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es revisar un poquito de esta empresa, a cuánto está cotizando el precio. Está en $130 la acción. Esta empresa cotiza en la bolsa de New York, pero también la puedes adquirir en la bolsa de valores de Lima. Obviamente que en la bolsa de valores de Lima vas a tener menor volumen de operación si es que quieres vender la acción a futuro. Sin embargo, es la misma empresa. Son los mismos indicadores financieros, ¿ok? Un poco de esta empresa, pues su rango anual ha sido máximo 144 y mínimo 73.37. Quiere decir que en un año la empresa prácticamente ha duplicado su valor en precio. Entonces es algo interesante, ha tenido una buena subida. El price to earnings se encuentra en 26.73 y tiene un porcentaje de dividendo del 2.19%. ¿Ok? Es una empresa que se dedica a la minería. Vemos también algunos ratios por acá. Sin más preámbulo, vamos a empezar a revisar lo que es el análisis de sus financials o de los fundamentales, ¿ok? Para esto yo utilizo un Excel donde descargo toda la data de esta página y hago que el Excel analice por mí. ¿Ok? A continuación voy a empezar a proyectar el Excel. Como podrán ver aquí, estoy compartiendo mi Excel. En la parte de gráficas ya he filtrado Southern Copper Corporation, se encuentra en esta parte. Aparte de Southern Copper, tengo muchas más empresas en las cuales voy a empezar a analizar y empezar a compartir ese contenido. Pero si quieren aprender cómo se analiza y cómo obtener estos resultados, inscríbanse en mi curso o escríbanme, déjenme un mensaje para enseñarles cómo se realiza. Bueno, vemos crecimiento en free cash flow, vemos crecimiento en revenue, vemos crecimiento en EBITDA, en net income. Entonces, es una empresa que ha ido creciendo a partir del 2017, ¿no? Más o menos aproximadamente. Algunos ratios importantes es el growth rate, significa el crecimiento de ventas, que se ha mantenido positivo casi a partir del 2016. No ha bajado el crecimiento. El crecimiento anual ha ido de 6, de 2%, 10%, inclusive 36%, que es algo muy interesante. En lo que es el margen de beneficio neto, el profit margin, se ha mantenido por encima del 20% del 2018, luego de haber tenido caídas muy bajas. Entonces ha habido una buena remontada en esas épocas para poder estar ahora llegando a niveles inclusive de casi 30% de margen neto. Recuerden que el margen neto es el índice que te deja la ganancia neta luego de quitarle todos los gastos, todos los costos y los impuestos. Con lo que es este retorno sobre inversión del capital, esta empresa ha ido creciendo el retorno sobre la inversión de capital a niveles altos de 24, por encima del 20%, lo que es muy interesante. Recuerden que el retorno de la inversión de capital es un ratio que te indica por cada sol que tú inviertes en esta empresa, cuánto te devuelve. Cuanto mayor sea, es un mayor atractivo para el inversionista. Podemos ver ratios adicionales, el free cash flow to EBITDA, free cash flow to margin, que son casi muy parecidos. Si se dan cuenta, las tendencias han ido creciendo a partir del 2017. Bueno, un breve resumen de cómo ha ido el crecimiento de esta acción. Así que a partir de ahora vamos a revisar lo que es la evaluación de las métricas de salud financiera, o lo que yo le llamo los 8 pilares de evaluación. Acá ya tengo filtrado a Southern Copper y el Excel hace el trabajo por mí. El Excel me dice que hay 8 pilares cumplidos, o sea, es una empresa top, que está en buena salud financiera. ¿Y qué mide? Medimos el price to earning promedio de los 5 años menor a 22.5, correcto. La empresa tiene un ROIC mayor al 9%, correcto. El número de acciones ofertadas disminuye con el tiempo, correcto. La empresa tiene crecimientos tanto en su flujo de caja, en sus ventas y en su utilidad neta, correcto. Esto lo hemos visto en las gráficas anteriores. Entonces ya el Excel te calcula todo
¿Qué tan endeudada está la empresa? La empresa está endeudada o no está endeudada. Vamos a ver, el ratio tiene que ser menor a 5 y es menor a 5, está en 3.03. ¿Ok? El price to free cash flow está en menor a 22.5. Perfecto. Entonces, es una empresa que goza de los 8 pilares, que ya la podrías ubicar dentro de tu top 5 de compra. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante, lo guardo por este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer ciertas proyecciones de su venta futuro para poder estimar un precio objetivo. Quiero abarcar un poquito de espacio aquí porque te da buena información respecto a la actualidad y al futuro. Como podrán ver, estoy justo en la parte de proyectos en el Perú. Tenemos aquí un proyecto ya dado como efectuado, o sea, no como potencial, ya con visto bueno. Y lo que nos interesa es que Tía María, que ya está con el visto bueno, tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas de cobre, de cátodos de cobre por año, 120.000 toneladas. Entonces hay que tener este dato bien guardado, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar para ciertas proyecciones sencillas. En potenciales proyectos tenemos a los Chancas Apurímac, que aún no tiene el visto bueno, pero podría ofrecer 130.000 toneladas de cobre, y molibdeno, Miquillachay en Arequipa, que podría tener 225.000 toneladas de cobre por año. Entonces, son proyectos que son potenciales, sin embargo, aún no están con la buena pro del gobierno del Perú. Entonces, vamos a basarnos más que nada en los 120.000 toneladas de cobre de Tía María. Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es cuánto actualmente está produciendo Sauder, ¿no? Para compararlo. Y nos encontramos con esto. Cooper Production. Ok, vamos a Cooper Production y nos encontramos que la producción de cobre actualmente se encuentra en 2.057 millones de libras de cobre. ¿Cuánto es esto en toneladas? Vamos a convertirlo un rato. Millones de libras a toneladas. Estamos hablando de 930.000 toneladas de cobre producidas, que ha crecido respecto al 2023 y ha crecido respecto a el 2022. Esto es muy interesante. Está en crecimiento. ¿Ok? Y esto sumado a que el valor del cobre se está revalorizando debido al incremento de la tecnología, porque ustedes saben, el cobre es uno de los conductores por excelencia. Todo lo que sea tecnología, microchips, semiconductores, inteligencia artificial requiere de este mineral. ¿Ok? Entonces, esto es una inversión que de alguna forma está, se puede decir, garantizada por la misma tecnología, la misma revolución que estamos teniendo con la inteligencia artificial. Entonces, 930.000 toneladas de cobre es la producción actual. Si tendríamos a Tía María en producción, ¿a cuánto incrementarías? Hemos dicho que son 120.000 toneladas de cobre. 120.000 entre 900.000, estamos hablando de casi un 13% más. 13% más. Es algo sustancial en el crecimiento, obviamente solamente la producción de cobre. Esto no va directamente relacionado a la utilidad neta porque hay que descontar los gastos, hay que descontar los impuestos, etcétera, etcétera, pero al menos es un número que nos da cierta certeza de un crecimiento en el escenario más optimista, ¿no? Mínimo vas a sacar un 10% más de ventas, o bueno, al menos un 9 o un 8, ¿ok? Entonces, esto de alguna forma nos garantiza cierto número para proyectar y lo vamos a utilizar ahora. Regresamos al Excel. En esta parte ya me voy a enfocar en lo que es el análisis de valorización utilizando el método de CF. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Sauder, Sauder Cooper. No Sauder Perú, Sauder Cooper. Okay, vamos a Sauder Cooper. Y bueno, primero, el WACC, es el costo de capital. Yo estoy eligiendo un 9% porque es lo que dejaría de ganar si invierto mi dinero en un ETF que te da más o menos un 9%. El S&P 500 de 9 a 10%.
¿Ok? Entonces, el EV to EBITDA es un ratio de valorización actual. Actualmente esa hora se cuenta en 15.4. Entonces, nosotros mantenemos el EV to EBITDA y en el escenario optimista le subimos un par de puntos porque es una empresa que de alguna forma no está muy valorizada respecto a empresas grandes como Meta, como Amazon, como Google. ¿Ok? Mantenemos esos ratios conservadores. Respecto al growth rate, como hemos dicho, ha habido crecimientos por encima del 0%, por encima del 2% anualizados respecto desde el año 2017 en adelante. En el peor escenario, esta empresa no podría crecer debajo, ¿no? Porque sería un retroceso tremendo, sería una catástrofe que empiece a crecer en números negativos. Entonces, lo que yo estaría estimando para esta empresa es mínimo un 2.66% o un 2.5%. En el escenario actual estamos casi creciendo 5% anual, por lo que yo voy a mantenerme en 5% anual y es en el escenario optimista, hemos visto los números de Miki Yachay, los números de Tía María, entonces en el escenario optimista estaría creciendo más o menos, en mi punto de vista, a un 8.5% anual. Ese es un escenario muy optimista, inclusive conservador, diría yo, porque si realmente vemos que el potencial de cobre crece a futuro, ya estaríamos hablando de 10% o incluso más anualmente, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en 8.5% para ver qué tanto nos sale la evaluación. Y en lo que es el margen neto, esta empresa ha mantenido margen neto por encima del 23% desde el 2017 y sería nuevamente una catástrofe que empiece a caer el margen neto. Entonces mantengo 23%, me voy a 26% y por último un 29% en el escenario optimista. En el crecimiento de EBITDA, que va similar a lo que es el growth rate, vamos a igualar los números, ¿ok? En 8.5%. Esto solamente cambiaría si en México los impuestos cambian de manera brusca respecto a Estado en Perú o en Perú entra algún candidato de extrema izquierda que quiera cambiar los impuestos, etcétera, etcétera. Pero si no, pues dejémonos tan claros, ¿ok? El free cash flow to EBITDA se ha mantenido también en unos números muy importantes. Veamos acá, el free cash flow to EBITDA lo estamos manejando en números por encima del 25%, encima en tendencia a crecimiento desde el año 2017, así que vamos a hacer una similitud. Vamos a dejarlo en el mínimo de 28%, 30 y 32%, y 32%. Vamos a ver si estamos bien. En los últimos años está por encima del 45, inclusive. Vamos a ir con 30%, 40 y 50%. ¿Ok? Ahora veamos los estimados de price to earning. En price to earning nosotros vamos a tener el ratio de valorización que va a ser a futuro. ¿Ok? Actualmente esta empresa está en los últimos 5 años, pues por encima de, se puede decir, del 20 de ratio de valorización. Actualmente ha caído un poco. Entonces diría yo que para estar en un escenario pesimista, esta empresa se devalorizaría respecto al mercado y llegaría a un 18. En el escenario normal vamos a 20, en el escenario optimista 22. ¿Cómo nos va en el price to free cash flow? Vamos a las gráficas y en el price to free cash flow tenemos igual, 18, 20, 22. Son muy similares en lo que es free cash flow y earnings. Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos estimar respecto a nuestro valor intrínseco. ¿Ok? Simplemente ya tenemos los datos y actualmente la empresa nos dice que está sobrevaluada. Sobrevaluada. Tenemos un escenario actual de 79 y actualmente está costando $130. Entonces nos está dando un downside de casi 50, 65 y 8.67 dólares. Se dan cuenta que no es momento aún para comprar Sauder, ya que en un escenario actual, pues los números están por debajo del precio actual. Recuerden que el precio actual está en $130. ¿Ok? Y los valores que nos está arrojando, tanto en el escenario del DCF, actual pesimista y optimista, actual pesimista y optimista en price to earning y en price to free cash flow están por debajo. Solo en el escenario optimista estamos obteniendo un número alto, ¿ok? Que es en el escenario donde estamos
metiéndole el tema del Miquilla Chai y el tema de Tía María. Así que de momento el price target para esta empresa estaría quedándose en 67 o 68 para poder tener un gap interesante. ¿Ok? Entonces, no es momento para comprar Sauder, análisis, pero si tú crees en esta empresa y piensas que va a subir mucho más, podrías empezar a comprar Sauder. Realmente este análisis evalúa el flujo de caja, evalúa los crecimientos que ya hemos visto, hemos proyectado buenos crecimientos, pero aún así no es momento aún. ¿Qué podríamos hacer? De repente simular un poco y jugar con los crecimientos y arriesgar un poco más, ¿no? De repente no 2.5, sino vamos con un 5, vamos con un 8 y vamos con un 10%, 5, 7 y 10%, que podría ser otra alternativa. Igual en EBITDA Growth, 5, 7 y 10%. ¿Y qué obtenemos? Aún así, pues obtendríamos resultados bajos, ¿no? Miren, para el DCF aún así no llegamos a lo que realmente estamos tratando de conseguir con Sauder. Ya en el price to earning empezamos a tener números verdes, pero no son convincentes, ¿no? Porque el escenario pesimista se encuentra rojo. Para yo convencerme de una empresa tendría que tener los tres escenarios verdes, ¿no? Actual, pesimista y optimista. Entonces, el price target, aún así con estos precios, igual está debajo, está en 80, en 115 y en 118. Entonces, yo diría, tengamos un poco de paciencia porque de repente esta empresa va a empezar a bajar un poco más en algún futuro, pero a estos números, de momento, está por elevación clara que esta empresa baje un poco más, llega a 80, niveles de 75, 85, para darle un poco más de foco. Y bueno, eso es. Espero que les haya gustado este breve análisis, donde hemos visto diferentes métricas, hemos visto algunos proyectos que tiene Sauder Cooper y espero que se interesen más en este tema y si les gusta aprender sobre inversión en bolsa, si quieren aprender a cómo evaluar empresas, cómo es que yo evalúo empresas, cómo es que yo invierto y dónde invierto, pues síganme en este canal y asimismo envíenme un correo o un mensaje al inbox para poder comunicarnos y estar más conectados. Conmigo será hasta la próxima.